Un saludo y bienvenida para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues de relevante importancia o que nunca pierde su importancia. Es más, consideramos que ahora con la entrada en vigencia de la ley 2340, esto es la reforma a la justicia, donde se dice que los juicios en materia penal, los juicios orales van a tener que ser presenciales, pues seguramente va a volver a tener mucha demanda este tema. Nos referimos en esta oportunidad a la libertad por vencimiento de términos. Para hablar de la libertad por vencimiento de términos previo es necesario hacer dos aclaraciones o hacer unas aclaraciones. La primera de ellas es que la libertad por vencimiento de términos no significa impunidad. Es importante resaltar esto. La libertad por vencimiento de términos lo único que otorga es, valga la redundancia, la libertad a una persona para que se pueda seguir defendiendo y el proceso va a continuar. Solamente terminará con la sentencia o por otro mecanismo de determinación anticipada si así se llegara a resolver. También es importante indicar que la libertad es un derecho fundamental que en este caso pues es afectado por el Estado, es decir que la libertad por vencimiento de términos es una sanción al Estado por su inoperancia, por su inacción. Nunca será un premio o un beneficio para la persona que está siendo procesada o para su defensor. Vuelvo digo, es una sanción para la inoperancia del Estado con todas sus instituciones, llámese como se llame, Fiscalía, IMPEC o inclusive la misma judicatura o los mismos jueces. Hechas estas dos precisiones, entonces entramos en materia. ¿Qué sí es la libertad por vencimiento de términos? Una sanción al Estado por su inoperancia, por su inacción, por todas aquellas faltas que comete el Estado, sea a través de Fiscalía, a través del IMPEC o inclusive a través de los mismos jueces de la República. Es decir, que esa sanción es un beneficio para la persona que se encuentra privada de la libertad, más no es un premio porque pues simplemente está recobrando un derecho que le fue afectado. Hechas estas salvedades, entonces es importante también resaltar que la privación de la libertad se da en unos eventos específicos, tiene una duración específica también y que esto tiene pues una reglamentación inclusive en estamentos internacionales en donde se indica que cuando una persona es privada de la libertad pues su situación debe resolverse en el menor tiempo posible y que la privación de la libertad debe tener un plazo razonable, que para el caso de Colombia ese plazo se encuentra pues establecido en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, el día de hoy abordaremos entonces el artículo 307 tangencialmente, el artículo 307A también, y frente a las causales de libertad establecidas en el artículo 317, 317A y 548. Esto para tener primero la vigencia de la medida de aseguramiento, las causales de libertad de acuerdo a cada proceso. Dijimos que la privación de la libertad tenía que ser razonada y que tenía que tener una duración también razonable. Para que una persona se prive de la libertad, debe el fiscal acudir ante un juez de control de garantías, formular una imputación o trasladar un escrito de acusación según sea el caso, y si encuentra la fiscalía que tiene unos medios de conocimiento que le puedan permitir solicitarle al juez y que el juez acceda a dicho pedimento para privar de la libertad a la persona, debe satisfacer entonces unos fines constitucionales que para el caso de Colombia son tres. El primero, que la persona signifique o sea un peligro para la comunidad o la víctima. Hay otro fin constitucional en el que la persona tenga la probabilidad de no comparecer al juicio o de no cumplir la sentencia, o también la última fin constitucional es que la persona pueda afectar o hacer desaparecer elementos de prueba para que la fiscalía los recopile, es decir, es un riesgo para el desarrollo del proceso. Satisfechos esos fines constitucionales, la fiscalía entonces debe de acreditar el cumplimiento también de unos criterios normativos para poder imponer esa medida por cuenta del juez.
y estamos hablando ya entonces de criterios de ponderación y del test de proporcionalidad que deben de ser satisfechos evaluados por el juez de control de garantías. Impuesta la medida de aseguramiento privado de la libertad de la persona, que en este caso solamente puede ser en centro de reclusión carcelario o en el domicilio de la persona, siempre que esto pues no afecte el correcto desarrollo del proceso. Ya tenemos entonces la imposición de la medida. ¿Cuánta es la vigencia? Según el artículo 307, la vigencia de la medida de aseguramiento tiene 1 año, prorrogable por un tiempo igual. Para el caso del artículo 307A, que es aplicable solamente a las personas que son juzgadas bajo la línea de la ley 1908, es decir, cuando se trata de grupos de delincuencia organizados o grupos armados organizados, la vigencia de la medida para los primeros grupos de delincuencia organizada tendrá una duración máxima de 3 años. Para los grupos armados organizados, la vigencia de la medida será máximo de 4 años. Vemos cómo efectivamente esa norma es muy agresiva, afectando el derecho a la libertad. Listo. Ahora ya miramos el tema de la vigencia. Vamos a mirar, ahora sí, las causales de libertad. ¿Cuáles son? En el artículo 317 y en el artículo 317A se habla sobre las causales de libertad. Las 3 primeras en cada una de estas normas, pues como son causales de libertad, nos señalan que es causal de libertad pues el cumplimiento de la pena. Es causal de libertad la aplicación del principio de oportunidad. Para el caso de la ley 1908, pues el principio de oportunidad en modalidad de renuncia. Y es causal de libertad también la aceptación de un acuerdo por parte del juez, si en ese está entonces otorgar la libertad. Luego vienen las causales 4, 5 y 6 para el artículo 307, esto es, los procesos que se llevan por la ley ordinaria, la ley 906, donde se establece cuál es el tiempo que tiene la fiscalía y cuánto es el tiempo que tiene la justicia para poder adelantar ciertas acciones. Si no se cumple ese término, si no se cumple ese tiempo, se satisface entonces el requisito objetivo para obtener la libertad por vencimiento de términos. Entonces, el numeral cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal establece que la Fiscalía cuenta con un término de 60 días para presentar el escrito de acusación. 60 días. Es decir, si la persona es privada de la libertad el 20 de mayo, pues vamos a contar 60 días para que la Fiscalía radique ese escrito de acusación. Los días son días calendarios o días corridos, no son días hábiles. Es decir, si vamos del 20 de mayo, 30 días al 19 de junio, porque mayo tiene 31 días. Y hasta el 19 de julio tendríamos 60 días. Si se pasa ese término, al día siguiente entonces se podrá solicitar la libertad por vencimiento de términos. Es decir, acá es importante hablar que una vez presentada la formulación de imputación, 60 días para radicar el escrito de acusación. La causal quinta indica que una vez radicado ese escrito de acusación, la justicia en este caso cuenta ya con 120 días para iniciar el juicio. Es decir, que esos 120 días, el juicio, como se dijo en alguna oportunidad, ya en este canal, el juicio inicia con la formulación de acusación. Es decir, que hay 120 días para iniciar o para formular esa acusación. Que es, entonces, presentar a la persona ante el juez y formularle los cargos, entregarle los elementos de prueba para que empiece entonces esa defensa. Luego viene la causal sexta, que indica que iniciado el juicio hay 150 días para que se dicte sentido del fallo, es decir, para que el juez tome una decisión sobre la responsabilidad o no de la persona. Estos términos, es importante tener en cuenta siempre las fechas: formulación de imputación, fecha en la que se presenta la acusación para contar esos 120 días del numeral quinto, y fecha en la que inicia entonces el juicio para contar esos 150 días para el sentido del fallo, para escuchar el sentido del fallo del juez.
Y vamos a ver que en esa misma norma procesal se indica que los términos se incrementan por un tiempo igual, es decir, se duplican cuando, cuando el proceso se adelante ante justicia penal especializada, cuando sean 3 o más las personas procesadas, cuando se adelante por casos de la ley 1474, es decir, temas de corrupción, cuando se adelante por los delitos que están en el título cuarto del Código Penal, es decir, pues delitos de carácter sexual. Estos términos se duplican, los del numeral 4, 5 y 6, es decir, que estamos hablando que ya no va a ser 60 días para presentar el escrito de acusación, sino 120 días. Lo mismo entonces para iniciar el juicio, ya no son 120, sino 240 días. Y así también para el sentido del fallo, ya no van a ser 150 días, sino 300 días. Entonces dijimos también al principio del video que las causales de libertad son una sanción al Estado y no es un premio entonces a las posturas paquidérmicas o a las posturas de maniobras dilatorias de la defensa o de los defensores o del mismo procesado. Esta misma norma establece que cuando la persona o cuando estos términos se cumplen porque hay maniobras dilatorias por cuenta de la defensa o del procesado, pues esos términos no se tienen en cuenta. Es decir, que si el defensor solicita aplazamiento sin una causa justa que pueda estar enmarcada dentro del ejercicio del derecho de defensa, efectivamente estaríamos hablando de un tema dilatorio. Si hay recursos infundados frente a las decisiones de los jueces para lograr alargar esas decisiones, estamos hablando de maniobras dilatorias. Es decir, que, reiteramos, la libertad por vencimiento de términos es una sanción a la inoperancia del Estado, no al ejercicio defensivo. Ahora, las causales de libertad del artículo 317A. En concreto, pues son los mismos ítems, es decir, presentación de la fórmula del escrito de acusación, inicio del juicio y sentido del fallo. Pero aquí los términos son mucho más amplios. Aquí la Fiscalía cuenta con 400 días para presentar el escrito de acusación. Si superado ese tiempo, es decir, algo más de 1 año y 3 meses, sin que la Fiscalía haya presentado el escrito de acusación, la persona podrá solicitar su libertad por el vencimiento del término. El quinto entonces ese 317 dice que son 500 días para iniciar el juicio, es decir, para formular esa acusación, culminar esa acusación. Además, el numeral, entonces también el numeral sexto indica que son 500 días adicionales también para poder dictar sentido del fallo, o el tiempo que tiene la justicia para dictar un sentido del fallo. De lo contrario, la persona recobrará su libertad. En el caso de la justicia que se adelanta con la ley 1908, una vez cumplido entonces la libertad, también se pueden poner medidas no privativas de la libertad a las personas. Esto pues es una facultad, una norma, lo que establece la norma. También es importante resaltar que dentro de las causales de libertad, como se indicó al principio, existen 3 causales de libertad que no son por vencimiento de términos. Y en un parágrafo en el artículo 317 aquí dice que cuando la persona se somete a la justicia, esto es cuando es un grupo armado organizado, no le aplicará el numeral segundo de la norma 317A, es decir, la aplicación de un principio de oportunidad, modalidad, renuncia, y tampoco le aplicará el numeral tercero, es decir, la aceptación de un acuerdo. Es importante entonces resaltar que el sometimiento a la justicia invalida entonces esos 2 causales para obtener la libertad. Ahora vamos a finalizar con las causales de libertad que se establecen en el artículo 548, que son las causales de libertad en el proceso abreviado. El proceso abreviado pues es, como su palabra lo explica, es más corto, asimismo pues su resolución debe ser más pronta. Por tanto, los términos de libertad se acortan.
En los procesos abreviados, una vez presentado el escrito de acusación, la Fiscalía cuenta con unos términos distintos y la justicia. Presentado el escrito de acusación, que es el acto de parte de la Fiscalía, se cuenta entonces un término de 60 días para adelantar la audiencia concentrada ante el juez de conocimiento. Es decir, que estos términos ya corren es por cuenta de la justicia. Si se superan esos 60 días sin que se desarrolle la audiencia concentrada, la persona puede obtener su libertad. La otra causal son, la numeral sexta, artículo 548, es que una vez terminada la audiencia concentrada y pasados 30 días sin que se haya desarrollado la audiencia de juicio oral, también la persona obtiene su libertad. Es decir, terminada la audiencia concentrada, hay 30 días para iniciar el juicio. Y la última causal, el numeral séptimo, dice que son 75 días con los que cuenta la justicia para proferir un sentido del fallo, y en este caso no es un sentido del fallo, sino un traslado de sentencia al procesado, son 75 días. Veamos cómo esos términos efectivamente se acortan bastante. Vamos a indicar que en el parágrafo cuarto del artículo 548 también se indica que estos términos se emplearán por un término igual, es decir, se duplican cuando sean dos o más los procesados. Es decir, ya no van a ser 60 días para el inicio de la audiencia concentrada, sino 120 días si son dos o más los procesados. Si el proceso se adelanta ante la justicia especializada o si el proceso tiene que ver con temas de la ley 1474, es decir, relacionados con corrupción. También, entonces, el numeral quinto, ya no van a ser 30 días para el inicio del juicio, sino 60 días. Y para el sentido de ese fallo no van a ser 75 días, sino 150 días. La vigencia de la medida de aseguramiento en este proceso, según ese artículo, pues es de 6 meses la vigencia de la medida. Así, entonces podemos concluir el tema de la libertad por vencimiento de términos. Puede ser un poco farragoso, un poco complicado cuando se mezclan tantas normas, pero es importante resaltar que siempre la libertad es lo fundamental para que una persona pueda defenderse de una acusación.